En el principio, en el jardín, el hombre y la mujer disfrutaban una relación pura con Dios. Caminaban con Él y hablaban con Él. Compañerismo, conexión y favor. Pero ellos desobedecieron y la relación entre Dios y el hombre fue rota. Y toda esperanza parecía ser perdida. Pero qué gran esperanza nos dio Dios. Oh, qué maravillosa expectativa nos dio. La promesa que Él enviaría a aquel que restauraría y redimiría a toda la humanidad para siempre. Como escribió el profeta Isaías cientos de años antes. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Esta promesa ayudó a que generación tras generación mantuvieran viva la esperanza, sabiendo que la promesa eventualmente daría lugar al viaje. El viaje fue un viaje vertical hacia abajo por Dios Hijo, un viaje del cielo a la tierra. Primera de Pedro 1 dice: Dios lo eligió a Jesús como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¡Qué viaje! Del cielo a Belén. El plan divino de redención y salvación de Dios activado y en marcha. Cuando Dios se hizo humano. Filipenses 2 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Como dictó el profeta Isaías mucho antes de su nacimiento: porque nos ha nacido un niño, refiriéndose a la humanidad de Jesús. Se nos ha dado un hijo, refiriéndose a la divinidad de Jesús. La soberanía reposará sobre sus hombros. Completamente hombre y completamente Dios, el tan esperado Rey del universo y Salvador del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la respuesta a la promesa. Él tomó el viaje hacia abajo. Jesús es el Salvador. Él es el regalo más grande jamás dado, del cielo a la tierra, del Padre a nosotros. Y Él sabía cuál era su misión. Jesús sabía cuál era su viaje. Es por eso que Él declaró en Juan 6: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Nació la esperanza y Él fue fiel y obediente a su propósito. Filipenses 2 continúa diciendo: cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo exaltó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que es sobre todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La promesa, el viaje, el Salvador. Toda alabanza y gloria sea para Jesús, nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Amén. La promesa, el viaje, el Salvador. Ayúdenme. La promesa, el viaje, el Salvador. Mira esto. La promesa es el compromiso de Dios. El viaje es la misión de Dios. Y el Salvador es el regalo de Dios. Ahora, ¿por qué son importantes estos tres? Porque desde Adán y Eva, en el jardín del Edén, desde que ellos desobedecieron a Dios, hemos tenido un gran problema en la humanidad. Y el gran problema se llama pecado. Digan conmigo, pecado. Y el asunto con el pecado es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos desconecta
de Dios. En estas últimas semanas he tenido un problema con mi teléfono. Yo no sé si a alguien le ha pasado esto. Y el problema es con la conexión, porque me empecé a conectarlo para cargarlo y me di cuenta que cuando lo conectaba no estaba cargando. ¿A alguien le ha pasado eso, que conecta y no carga? Regresas y piensas que vas a regresar y está lleno y está vacío. Ahora, lo interesante es que de la misma manera nuestra conexión con Dios fue rota desde el principio por causa del pecado, lo cual nos deja perdidos, vacíos y sin fuerzas. Pero en su amor incomparable, en su misericordia incondicional, en su gracia divina, Dios tenía un plan para redención y para salvación. Hablemos primero de la promesa. Digan conmigo, promesa, promesa. Sonríele a alguien, dile, promesa. La promesa. Dios empezó su plan con la promesa. Y la promesa vino a través de profetas muchos años antes. En la palabra de Dios, cuando encontramos profetas, son personas que venían con un mensaje de parte de Dios. Y era un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios. Y fíjate que los profetas que escribieron acerca del futuro, de la futura llegada del Mesías, que quiere decir Salvador, escribieron acerca de esto cientos de años antes. O sea, 700 años antes. Si estamos en el 2022, piensa si alguien hubiese escrito de alguien que iba a nacer este año en el año 1300. Es significativo porque la promesa vino por medio de los profetas. Isaías profetizó de que el Mesías vendría de una virgen que concebiría y daría a nombre a ese niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Miqueas también profetizó acerca de dónde iba a nacer el Mesías. Mira qué interesante, los versículos van a estar aquí en las pantallas. Miqueas 5:2. Aquí está el profeta Miqueas, cientos de años antes. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Belén. Hablemos del viaje. El viaje. Un viaje es un proceso. Un viaje tiene un punto de partida y tiene un destino. Un viaje, en inglés un journey. Fíjate que en esta historia del nacimiento de Jesús, en esta historia de Navidad, hay varios viajes que podríamos estudiar. Por ejemplo, primero es el viaje de José y María, que yo diría es un viaje para portar a Jesús, un viaje para cargar a Jesús. En Lucas 2, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero es interesante porque al principio del capítulo dice que salió un edicto de que se iba a hacer un censo. Y el edicto decía que todos tenían que regresar a su ciudad natal, donde nació. Y lo interesante es que pues José se encuentra con María en Nazaret, pero les toca por causa del censo trasladarse. Dice Lucas 2:4, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Mira qué interesante, fue a Belén, la ciudad de David. ¿A dónde fue? A Belén. ¿Coincidencia? No, era para el cumplimiento de la promesa que en Miqueas 5, 700 años antes, se escribió y se profetizó que serían ¿qué? En la ciudad de Belén. Dice la ciudad de David para inscribirse junto a María con su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras ella estaba ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En la vida, algunos viajes son intencionales. Para José y María este viaje fue intencional. Tenían que ir por el censo, sabían de dónde partían, sabían hacia dónde se dirigían. Y más importante, María cargaba dentro de ella la promesa cumplida. Y tenía que portarla, tenía que cargarla. Algunos de nosotros que tenemos a Jesús dentro de nosotros,
hemos sido llamados a un viaje en nuestras vidas de portar a Jesús, de cargarlo y llevarlo al mundo que está a nuestro alrededor. A personas que no conocen a Jesús en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestros lugares de estudio. Hay otro viaje que tenemos en la historia de la Navidad, que es el viaje de los pastores. ¿Recuerdan esa historia? El viaje de los pastores yo diría que es un viaje para conocer a Jesús. Miren lo interesante de esta historia. Estos pastores de rebaños de ovejas, dice la Biblia en Lucas 2 que estaban en el campo, estaban afuera de la ciudad, en el campo, cuidando sus ovejas, quizás haciendo lo que siempre hacían, y de repente dice que se le apareció un ángel. Imagínate tú esa escena. Se les apareció un ángel y les empezó a contar de un niño que había nacido y todo lo especial acerca de este niño. Y de repente dice la Biblia que salieron ángeles, una multitud de ángeles cantando y cantaban gloria a Dios en las alturas. Mira qué tremendo eso. Y estos pastores quedaron impactados porque le dijeron, los ángeles, a Dios le plació que estos pastores se enteraran, y el ángel le dijo, vayan a tal lugar en la ciudad de Belén. Lucas 2:15 dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Quizás ahí agarraron unos burritos habaneros, no sé, pero viajaron ahí. 16, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Este viaje de los pastores no fue un viaje planeado, no estaba en su agenda. No estaban esperándolo, sino que de repente vino, se abrió una puerta, Dios habló a sus corazones y de alguna manera u otra ellos tomaron un viaje, y el viaje fue un viaje para conocer a Jesús. El tercer viaje que podríamos hablar en la historia navideña es el viaje de Jesús mismo, que es un viaje para salvarnos. Si leemos en Filipenses 2, habla un poco acerca del plan de Dios, que es que Dios mismo tendría que venir y el Padre envía al Hijo. Y dice la palabra en Filipenses 2 de que Dios se hizo hombre, tomó forma de humano, completamente Dios, completamente hombre. Del cielo a la tierra fue su viaje. Y fíjate lo importante, es que Jesús vino con una misión. El viaje tenía una misión. Mateo 1:21, cuando el ángel le dice a José, dice, dará a luz un hijo, María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. El problema que teníamos desde el principio. Porque el problema del principio siempre ha sido ¿qué? El pecado, que es lo que nos separa de Dios. Entonces, la promesa, el Salvador, el viaje, el Salvador. La promesa, el viaje, el Salvador. Pastor, ese es un país en Centroamérica, no estoy hablando del país. El Salvador Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del Salvador, pues por definición, ¿qué es un Salvador? Un Salvador es alguien que salva. La pregunta es, pues si hay un Salvador, que es alguien que salva, la otra pregunta es, entonces, ¿quién necesita ser salvo? ¿Quién necesita salvación de este Salvador? La respuesta a esa pregunta es todos. Todo ser humano, desde Adán y Eva hasta el día de hoy y hasta el futuro, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Todo ser humano necesita ser salvado. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene ¿qué? Pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces Jesús vino en una misión para salvar. Para salvar. Fíjate algo interesante que dice la Biblia, es que todos en algún momento u otro se han apartado. Todos nos hemos perdido, dice la Biblia. Y es interesante eso porque piensa en esto. Hay cosas que uno pierde que pues no importa, porque tengo otro, ¿no?
Yo me acuerdo a veces cuando iba al parque con mis hijos cuando estaban más pequeños, se sorprendían porque encontraban bolas de tenis. Y decían, wow, así como que wow, lo encontré. Pero personas que juegan tenis competitivamente, constantemente compran bolas de tenis nuevas. ¿Por qué? Porque se van desgastando. Entonces a veces cuando personas que son serias en tenis están jugando y hay una bola de tenis que ya se está desgastando, que de repente pica y rebota y sale y se queda en la grama, ni la buscan. ¿Por qué? No, porque ya está desgastada. O si se dan cuenta que no está, se perdió, no importa, ¿por qué? Porque tengo otras, ¿verdad? Y así muchas personas que juegan tenis hacen eso, descartan. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. Gracias a Dios que Dios no es así. Gracias a Dios que Dios no dice, mira, que Él quiere vivir su vida a su manera, pues déjalo, acá tengo otra gente. Menos mal que uno como padre no hace eso, ¿verdad? Ay, se me perdió el hijo. Bueno, tengo 3, pero tengo 2 todavía, así que se pierda. Dios está constantemente distraído por los que están perdidos. Por eso en Lucas 19 habla de la parábola de la moneda perdida. Y también habla de la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerdan esa parábola donde Jesús básicamente dice, yo dejo las 99 por ir en pos de la que está perdida? Y no es que no amo las 99, es que amo la que está perdida y quiero recuperarla para tener las 100 ovejas. Y después de esa viene la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Dios no dice, pues desobedeció, que se vayan. Es pecador, pues acá tengo otros que no. Dios ama a todos. 1 Timoteo 2 dice que Él quiere que todos sean salvos. De hecho, Lucas 19:10 en esas parábolas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y saben quiénes se habían perdido? Todos nosotros, hasta el día que somos hallados. La Biblia nos muestra que por el pecado todos nos hemos apartado y estamos espiritualmente perdidos, lo cual significa que todos estamos en necesidad de perdón de pecados, todos estamos en necesidad de esperanza y todos estamos en necesidad de un Salvador. Ahora, fíjate algo que dice Romanos en la Biblia. Dice que todos hemos pecado, ¿de acuerdo? Y dice también que la paga del pecado es muerte, refiriéndose a nuestra vida espiritual. La paga del pecado es muerte eterna. Eso es una mala noticia, ¿estamos de acuerdo, verdad? Pero la Biblia está llena de buenas noticias. De hecho, la palabra evangelio literalmente quiere decir buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no tenemos que morir eternamente. Podemos vivir eternamente, pero no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Tenemos que recibir el regalo del Salvador. ¿Y cuál es el regalo de un Salvador? La salvación. Y ese regalo solamente lo podemos recibir por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto que Él no quiere que permanezcas en tu pecado. Él me ama tanto que Él no quiere que yo permanezca en mi pecado. Porque ¿qué hace el pecado? El pecado me separa, me desconecta de la fuente de poder y de vida. ¿Y saben qué? ¿Qué la estrategia del enemigo? ¿Saben? El pecado, a veces el pecado parece que nos va a satisfacer, que nos va a traer satisfacción, pero muchas veces nos deja vacíos y más que antes. Y la trampa del enemigo es que usa el pecado. ¿Y saben por qué Dios quiere lidiar con nuestro pecado? Porque el pecado trae vergüenza, culpabilidad y dolor. Entonces, cuando en mi vida hay mentiras, pregunta, ¿qué es mentiras? Es pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Cuando yo he vivido hablando mentiras, abrazando mentiras, viviendo mentiras, estoy pecando y merezco muerte. Pero Cristo vino para que yo encontrara la verdad, porque la verdad nos hace libres. Otra que es complicada, el orgullo, la soberbia. Cuando yo pienso que soy mejor que otros porque nací acá, porque tengo esto, porque soy así y porque ellos no. El orgullo, cuando pienso que yo merezco más, cuando caigo en orgullo, ¿saben qué le dice la Biblia al orgullo? El orgullo es pecado. Es el estado más alejado de Dios.
Dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, mas da gracia al humilde. Entonces, cuando hay orgullo en mi vida, es un recordatorio que es pecado y que merezco muerte. Cuando permito y abro puertas a adicciones en mi vida. Adicciones son cosas que empiezan a apoderarse de mí, tanto en lo físico como en lo interno. Alcohol, drogas, inmoralidad sexual, pornografía, apuestas y juegos, ¿verdad? Esas cosas son cosas dañinas y quizás algunas cosas parecen traer satisfacción, pero eventualmente queda más vacío porque es mentira del enemigo. Es una carnada que tiene un gancho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Culpabilidad, vergüenza y dolor. Pero tenemos un Dios que tenía en mente la promesa. Tomó un viaje y nos envió el Salvador para que el Salvador pudiese quitar la carga y quitar la sentencia que el pecado pone sobre nuestras vidas. Ahora fíjate que es algo espiritual. Por eso el nacimiento de Jesús representa tanto para nosotros como cristianos. Porque es la llegada de la esperanza. Porque es que sin Él no hay salvación. Y a mí me encanta personalmente escuchar las historias de personas que han atravesado su viaje. Porque la realidad es que tú estás en un viaje en tu vida. Yo estoy en un viaje. La pregunta es, ¿cuál viaje estamos? Yo estoy orando hoy para que cada uno de nosotros, si no lo hemos tenido, podamos iniciar un viaje hacia Jesús. Y si lo hemos tenido, podamos realizar viajes con Jesús para alcanzar a más personas. Pero me encanta escuchar los testimonios de vida de hombres, mujeres y jóvenes que en algún momento estaban perdidos, porque todos lo estábamos, pero que en algún momento el Señor llamó su atención, cautivó sus corazones. Y fíjate que a veces, cuando uno menos lo espera, como estos pastores que estaban en el campo con su rebaño, se aparece algo, ¡fum! Y Dios dice, quiero entrar a tu corazón, quiero alcanzarte. Y cuando uno abre el corazón, en algunos casos es más rápido, en otros casos se demora más, pero tarde o temprano, cuando tú abres tu corazón a Jesús, cuando lo buscas, lo hallas. Y cuando lo encuentras, encuentras vida, esperanza y salvación. Quiero que veamos este próximo video, que es un testimonio de una pareja de nuestra iglesia que en algún momento abrieron sus corazones y Jesús entró y lo transformó todo. Veamos. Mi nombre es Eduardo Falco y mi esposa, Lucía Archimbo de Falco. Sí, llevamos casados 44 años. Al comienzo, cuando recién llegamos a este país, Lucía buscó una iglesia y me obligaba un poco a ir. Después no volvió a insistir con la iglesia católica porque conoció la iglesia cristiana. Aunque al comienzo empecé a ir sin haber conocido realmente lo que era el evangelio, iba porque estaba cautivada por la música. Pero alguien un día me invitó a Iglesia Vertical, acepté la invitación y me predicaron a Jesús. Y ahí me di cuenta de que yo había conectado con la iglesia, pero no había conectado con Jesús. Yo pude por primera vez conocerle, entender la belleza del evangelio, lo recibí en mi corazón como mi Señor y Salvador y empecé a vivir una vida distinta a la que venía yo viviendo. Como mi esposo no venía conmigo, entendí que la única manera en que yo podía alcanzar las promesas era orando. Yo la dejaba que ella vaya a la iglesia porque era feliz. Yo no tenía ningún problema, yo me quedaba en mi casa tomando o jugando. Sí, yo me enfrenté realmente a muchas pruebas. Yo trataba de mostrar de que realmente el Señor me estaba cambiando. Teníamos grupos de oración, me involucré muchísimo en oración, en orar, en ayunar. Si pudiera contar todos los ayunos que he hecho y la cantidad de oración que ha habido por él. Toda la iglesia oraba por mí. Sí. Yo era conocido en la iglesia antes de ir.
Entonces las cosas que yo veía en televisión eran series bíblicas, películas bíblicas, y un día estábamos sentados y él me vio lo que yo estaba viendo y me preguntó, y sucedió un par de veces. Me fue sacando del mundo ella, las series, todo te ayuda. Mi vida era muy desordenada, era muy mundana, demasiado. Hasta que llegó el momento que el Señor, el Espíritu Santo, creo yo, me campaneó, te avisa. Eso del momento de decisión de bautizarme y de aceptar a Jesús, es una decisión que la tomé de un momento a otro. Dejé de lado a mis amigos, vestidos y alborotados, y me fui a la iglesia a bautizarme. Fue una decisión que ni ella se la esperaba. Para ello, sonó mi teléfono y era Eduardo. Me dice, estoy yendo para allá. Y yo no entendí, pero le escuché un tono de voz distinto, como quebrantado. Sentí un llamado, no un encuentro. Anda para la playa. Tienes que irte a la playa. Cuando yo he volteado, él ya estaba allí. Yo no sé cómo llegó tan rápido. Se paró el reloj. Era mi día. Y cuando vi que aceptó a Jesús, yo dije, wow. Llegó el momento que tanto estaba yo esperando, por el momento por el que tanto clamé, 10 años. Bueno, me demoré, sí, y bastante, pero fue para bien. Tremendo, ¿no? Qué tremenda historia. La historia del viaje de Lucía, el viaje de Eduardo hacia Jesús. Eduardo es tremendo. ¿Alguna vez, para aquellos que son cristianos, alguna vez has tenido un familiar o un amigo que tú dices en tu mente, ese nunca va a ir, ese nunca va a aceptar? ¿Alguien ha tenido alguien así? Aquí lo tengo sentado al lado, pastor. Eduardo era ese. Te aseguro que para muchos de nosotros, ¿verdad, Lucy?, pueden parecer imposibles. Y a veces los que uno piensa que serán los más complicados terminan siendo los que Dios más usa. Como Pablo en la Biblia. Escribió un tercio del Nuevo Testamento, es uno de los más influyentes en toda la Biblia. Sin embargo, antes de eso era un asesino de cristianos. Wow, cambio drástico. Quiero mencionar ya para concluir, y tenemos unas canciones lindas ahorita después de esto, pero dos viajes para ti. Hay dos viajes para ti. Uno es tu viaje hacia Jesús, y ese es un viaje que yo estoy orando que muchos que no lo han tomado lo tomen hoy o lo inicien hoy. Segundo es tu viaje con Jesús. Uno es un viaje hacia Jesús y luego es un viaje con Jesús adentro. Quiero hablar del primero. Tu viaje hacia Jesús tiene que ver con recibir el regalo de la salvación. Porque la salvación no la encuentras en Walmart, ni en Target, ni en ti mismo, ni en la religión. Es solo en Jesús. La buena noticia del Evangelio de Cristo es que aunque merecíamos muerte por nuestro pecado, wow, Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no muera eternamente, sino que tenga vida eterna. 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Escuchaste eso? Jesús no vino para condenarnos, ni para condenarte. Él vino para salvarnos. Yo quiero tomar 30 segundos, porque algunos aquí quizás hemos resistido a Jesús porque nos sentimos condenados. Y quiero pedir perdón por cualquier iglesia, pastor o cristiano que en algún momento te hizo sentir condenado, porque ese no es el corazón de Dios. Él no vino para condenarte, Él vino para salvarte. Ahora, Él te ama tanto
Y me ama tanto que no está dispuesto a dejarnos permanecer en pecado. Porque pecado abre la puerta a vergüenza, culpabilidad y dolor. Y Él nos ama mucho para dejarnos en esa vida de pecado, para que haya más de eso. Él quiere brindarnos paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo, propósito, dirección y el regalo más grande, perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Juan 1:12, escucha esto, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, ¿sí ven las dos cosas? Creyeron y recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Eso es el nacer de nuevo, que es espiritual. La salvación no es algo físico. Este cuerpo no va a vivir por eternidad. Es algo espiritual. Y a Dios le importa tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y Él quiere que todos seamos salvos. Así que hoy quiero darte la oportunidad de orar una oración de fe con nosotros. Todos lo vamos a hacer juntos. ¿Por qué? Porque quizás hoy es el primer día de tu viaje hacia Jesús. Quizás hoy es el día que más adelante vas a recordar. No, el 18 de diciembre del 2022. Ese fue el día donde mi viaje inició. Me demoré. O rapidito, suavecito, llegué. El punto es que llegues. Para algunos de ustedes quizás hoy es el inicio de tu viaje por primera vez confesar con tu boca, creer en tu corazón que Jesús murió y resucitó. Para algunos de ustedes quizás dirías: bueno, pastor, yo he orado la oración de fe, pero estoy lejos y apartado de Dios. Pues hoy es un día para reconectar y reconciliar tu relación con Jesucristo. Ese es su deseo y esa es nuestra oración aquí en Vertical. Así que yo no voy a pedir que nadie se ponga de pie ni que vengan al frente, pero ahí desde tu lugar, y para los que están conectados en línea desde sus casas, este es un momento de decisión personal. Cerremos nuestros ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Y si quizás tú estás sintiendo que este es tu momento y tienes que tomar una decisión, te invito a que ores esta oración junto a nosotros. No se trata de religión, se trata de relación. No se trata de que hazlo porque si no, condenación. No, se trata de que hazlo porque hay amor y salvación para ti. Así que con todo esto cerrado, todo rostro inclinado, si tú dices: pastor, inclúyeme en esta oración, yo quiero hoy aceptar a Jesús, confesarlo como mi Señor y Salvador, yo quiero ser perdonado de mis pecados, yo quiero vida eterna en el cielo con el Señor Jesús. Levanta tu mano rapidito, yo quiero saber con quién oro esta oración. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Alguien más? Amén. Pueden bajar su mano, vamos a orar. Digan todos conmigo: gracias Dios por amarme y perdonarme. Yo reconozco hoy que soy pecador, necesito perdón. Gracias, Padre, por enviar a Jesús en el viaje para salvarme. Yo lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca. Jesús murió y resucitó para darme vida, perdón y salvación. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Doy una vuelta a 180 grados. Me regreso a ti y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, entra en mi vida, renueva mi mente. Quiero conocerte más. Gracias, Dios, por amarme, por perdonarme y por salvarme hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.